nuestro día a día, en cómo nos relacionamos con nuestro vecino, en saber si a nuestro vecino le pasa algo, y si le pasa algo, ayudarle de alguna manera. Eso es construir movimiento popular y eso es ser pueblo. Por tanto, es algo que se tiene que dar de la base y que nadie puede contar qué es lo que hay que hacer. Si alguien viene a contar qué es lo que hay que hacer como movimiento popular, lo está haciendo mal por una razón muy simple, y es que es imposible, directamente es imposible, que sepamos qué es lo que pasa en cada uno de los barrios y en cada uno de los pueblos, en este caso del Estado. Es imposible, eso solamente lo pueden saber quienes lo están viviendo y quienes lo están sufriendo. Pero bueno, ahí en general, y bueno, ya hemos dado una aproximación a qué es la movilización o qué es el movimiento popular. Dicho esto, esa movilización puede ser de derechas o puede ser de izquierdas. Esto es importante que lo sepamos porque a veces cuando se mueve la derecha nos sorprendemos. Algunas claves las ha dado ya Conchi, ¿no? De repente vemos unas pedazos de movilizaciones por la unidad de España y nos creíamos que nosotros éramos los únicos que éramos capaces de sacar a la gente a la calle. No, esto lo estamos viviendo también mucho en Andalucía y nos estaba sorprendiendo, o a alguna gente le estaba sorprendiendo mucho. Y es que la lucha por la sanidad y por la educación ha sido una lucha significativamente siempre de la izquierda, y más que de la izquierda, de la educación del colectivo, ¿no? De los padres y madres de alumnos, del colectivo universitario, de los profesores y las profesoras. Pero sin embargo, en los últimos tiempos estamos viendo que es el propio Partido Popular el que está movilizando y tratando de hacerse o de coger rédito político de esa movilización, y eso lo hemos visto en los últimos meses, muy vinculado con los movimientos y con las manifestaciones sobre la sanidad universal en Andalucía. De hecho, en Andalucía tenemos una de las peores sanidades de Europa y bueno, ha sido el Partido Popular, entre otros, el que ha intentado pues, sacar a mucha gente a la calle, y de hecho lo ha conseguido. Veíamos hace muy poquito una movilización tremenda en un pueblo de Jaén, y a todo el mundo nos sorprendió mucho. Es un pueblo que tenía una historia de movimiento popular muy grande y que además ha estado muy industrializada con la Santana Motor hasta hace unos años, en el que se hizo un ERE y pues bueno, terminó prácticamente todo el pueblo y toda la comarca en la calle. Pues bien, gran parte de esa movilización la hacía también la derecha, y a todos nos sorprende mucho, pues nos sorprendía mucho, pero es que la derecha también es capaz de movilizarse cuando quiere conseguir algo. Pues bien, decía que puede ser de izquierda o de derecha, y también puede ser profundamente deconstituyente o profundamente constituyente. Los movimientos populares tanto consiguen poner en cuestión ciertas cosas, y eso lo hizo muy bien el 15M, cómo consiguen poner en cuestionamiento ciertas cosas, cómo consiguen centrar el debate en algunas propuestas o algunas en la situación que tenemos ahora actualmente, pero sí creo que es importante que la hablemos un poco por encima, porque esto va a ser lo que nos permita poder pensar y reflexionar qué es lo que tenemos que hacer en nuestros barrios. Ahora mismo estamos viviendo un momento en el que las formas de relacionarnos, nuestras formas cotidianas de vida, son muy diferentes a las de hace 20 años. Son radicalmente diferentes. Yo tengo 30 años y ya... 32, para 32. Y ya lo veo. O sea, veo cómo los niños no se relacionan ahora de las mismas formas que yo me relacionaba de pequeña. Y veo cómo mi propia vida no es igual a la vida de mis padres. En todos los sentidos. El ámbito nuclear, por llamarlo de alguna forma, aunque podemos llamarlo familiar, y ya no es tan familiar, nuclear,
es muy distinto a como era antes. Ya no nos relacionamos socialmente como lo hacíamos antes, ya el vecindario en gran parte es verdad que en los pueblos pasa menos, pero los vecindarios ya no tienen el mismo peso de antes. De hecho, muchas veces ni siquiera conocemos a nuestros vecinos. El empleo, que era como el estructurador de la vida de los pueblos y de las personas, ya no es el mismo de antes. De hecho, en muchas ocasiones directamente no hay, y en otras muchas y cada vez más, no es que directamente no haya, sino que no te permite vertebrarte, porque es un empleo muy precario, porque es un empleo muy temporal, y no te permite vertebrar tu vida ahí. Y lo que viene después del empleo pues es tan incierto como que ni siquiera sabemos si vamos a tener pensiones o no. Por tanto, estamos viviendo en unos momentos en los que todo es muy volátil, todo está cambiando, y que además, o yo por lo menos muchas veces me siento así, no sé exactamente cuál es mi posición o qué papel ocupo en mi sociedad, ¿no? O qué papel ocupo en mis espacios de vida cotidiana. Creo que esto es importante. Y es importante también porque esto tiene unos causantes. Esto tiene un grupo de personas, llamémoslo así, personas, que son las que están causando que la vida vaya así. Hay ciertos cambios que se dan a nivel global, hay ciertos cambios que son simplemente de avance social o económico, pero hay otros cambios que no son ni de avance social ni económico, sino que son cambios dados en base a cómo quiere, en este caso un gobierno, que se construya la sociedad. Un gobierno que además no responde a ese propio gobierno, sino que responde a otros poderes como ya sabemos. Ahí nos encontramos en que aquí en España, ahora mismo, cada vez más, la desigualdad cada vez es más creciente. Hacía como un año y pico, dos no llega, un año y pico, en que Cáritas sacó un informe que decía que 3 personas aquí que viven aquí en este país, no se supone que viven, o por lo menos que viven aquí en este país, tienen lo mismo que el 30% de la población más pobre. Es decir, tienen lo mismo que un tercio de esta población. Además, tenemos también otra situación de desigualdad en el que el 10% de la población española tiene lo mismo, tiene más que la mitad de la población. Esto genera unos niveles de desigualdad brutal, pero además nosotros, a las clases populares le pasa una cosa que es cada vez más creciente, y es que cada vez nos cuesta más trabajo juntarnos para hacer de contrapoder o de hacer de contrapeso en ciertas cuestiones, ¿no? Y ahí me voy a lo de antes. Tanto a nivel vecinal nos cuesta mucho más trabajo, puesto que vivimos cada vez en sitios más cambiantes, cada vez tenemos menos propiedad, o sea, una vivienda en propiedad es cada vez más difícil tener, y a los jóvenes cada vez nos cuesta mucho más trabajo. Cada vez conocemos menos a nuestros vecinos, pero es que además en el ámbito laboral también es cada vez más difícil, porque como me pongo en huelga durante un tiempo indefinido si mañana me quedo sin empleo, o el mes que viene, o no sé cuándo, o cómo me pongo en huelga durante un tiempo indefinido hasta que o cómo negocio un convenio colectivo si muchas veces la mitad de la plantilla no la voy a conocer dentro de 6 meses. Ahí empezamos a tener unos problemas importantes o unos cambios importantes que vienen a dificultar la movilización popular tal como la conocíamos hasta ahora, pero que también, pues bueno, son lugares en los que tenemos que saber movernos para defender nuestros derechos. Me voy a ir rápido porque soy capaz de, como me metan en el ámbito laboral. Bien, tenemos otras cuestiones que tienen que ver con ese gobierno que yo lo llamo gobierno despótico, porque al final no está gobernando para su pueblo, sino que está gobernando para otros poderes, y es el futuro.
no solamente el futuro inmediato, o sea, no solo el futuro de las generaciones venideras, qué trabajo van a tener, qué educación van a tener, qué sanidad van a tener, qué vivienda van a tener, dónde van a vivir, sino también el futuro de nuestros mayores. No sabemos qué es lo que va a pasar con nuestras pensiones. Y de hecho, está viniendo el Banco de España cada vez más a decir que hay que recortar más, y hay estudios que dicen que en el 2050, si no recuerdo mal, las pensiones van a estar recortadas un 30% respecto a lo que hay ahora. Es decir, vamos a cobrar de pensión un 30% menos si todo sigue tal y como se está haciendo ahora. El objetivo es muy claro, y es hacer de ese derecho un negocio, como con otras cosas ha pasado. Lo que se intenta es que cada vez más vayamos a comprar nuestras pensiones o bien a los bancos o bien a otras entidades financieras que sean los que pues pongan los fondos de pensiones que nosotros compremos para nuestro futuro, para poder complementar una pensión que ya no vamos a poder tener, primero porque lo recorta el gobierno y segundo porque nuestros empleos son tan precarios, porque a saber qué es lo que vamos a cotizar para esos entonces. Este intento de hacer negocio con nuestros derechos sociales ya ha pasado con otras cosas, o sea, ya ha pasado en otros ámbitos de los derechos sociales. Ha pasado, y de una forma muy significativa, con la sanidad en general en todas las comunidades autónomas, pero en algunas en concreto de una forma muy significativa. Y ahí me voy a Madrid para que recordemos lo que pasó con el Hospital de la Princesa. Cómo el personal sanitario se puso en huelga, se puso a manifestarse, se creó la marea blanca y se consiguió frenar ahí la privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Bien, todo esto hay que sumarlo a lo que estamos viviendo justo en la actualidad, desde hace unas semanas para acá. Estamos viendo que hay un repliegue del régimen para que ciertas cosas no cambien y otras cosas se aceleren. Lo hemos visto con Cataluña, que ya habéis explicado las compañeras. Hemos visto con Cataluña ese repliegue hacia el centralismo, ¿no? Hacia el nacionalismo español centralista. Lo estamos viendo con respecto a las represiones policiales. Lo estamos viendo también con los pactos PSOE-Partido Popular cada vez más evidentes. Ya se hizo evidente con la votación al gobierno, se hizo evidente con la votación o medio evidente con la votación no de los presupuestos, pero sí del techo de gastos, y ahora se está haciendo súper evidente con la situación de Cataluña. Ese repliegue lo tenemos no solamente ahí, sino también en las votaciones o en las proposiciones del futuro de derechos básicos. Legislación laboral, estamos hablando de legislación laboral, estamos hablando del 135 de la Constitución española, estamos hablando de elementos que van al corazón de los derechos sociales de la población. Y me he extendido tanto en esta parte porque creo que es importante que siempre mantengamos el punto de vista puesto ahí, en la actualidad, en aquello que nos parece que no cambia nada nuestro día a día, porque al fin y al cabo, pues a duras penas nos conseguimos levantar por las mañanas, ir a por el pan, hacer la comida, ir al trabajo, si es que tenemos, buscar trabajo. Al final, en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, casi no nos damos cuenta, y cuando empezamos a ver que hay un problema, muchas veces nos cuesta mucho plantearnos cuál puede ser la solución o cómo podemos construir una solución conjuntamente como movimiento popular al final. Y creo que eso es siempre fundamental. Bueno, el 15M de alguna manera consiguió hacer ese papel de... Me estoy extendiendo mucho, ¿verdad? El 15M de alguna forma consiguió
hacer ese papel de constituyente, pero también consiguió hacer el primer paso hacia el papel constituyente. No solamente porque abrió eso que hemos llamado tantas veces en Podemos como se ha abierto la ventana de oportunidad, ¿no? Sino que, o sea, eso por una parte, eso por un lado lo hizo el 15M, despertando a mucha gente, a muchísima gente que estábamos dormidos, y por otro lado, en el propio seno del 15M, en las propias plazas, cuando se hacían los comités, nos dividíamos en pequeñas asambleitas, cuando empezábamos a debatir, cuando empezábamos a proponer ideas, a proponer soluciones, a analizar nuestra propia sociedad, ahí también el 15M estaba abriendo un papel constituyente. Y ese es el papel que nosotros tenemos que ser capaces, hablo como partido, ya que estamos en Podemos, tenemos que ser capaces de mantener abierto y de seguir construyendo la parte constituyente, la parte de proponer qué tipo de país queremos, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de territorio queremos. Ese es nuestro papel fundamental como partido. El ser partido, pero ser también movimiento popular, no es solamente estar en la institución o estar en la calle, sino seguir también el mandato que nos dimos en la calle. Eso es fundamental. Pues bien, de ese papel del 15M a la movilización que estamos viendo ahora mismo hay un abismo. Es radicalmente diferente. Ya os digo que yo de cuestiones del País Vasco conozco de Euskadi, conozco más bien poco, pero bueno, sí conozco algunas cosas a nivel general del resto de mi comunidad autónoma, evidentemente, claro, y de ciertos hitos importantes. ¿Cuáles son los temas o cuáles son los motivos que están haciendo a día de hoy que haya movilización popular? Pues básicamente cosas temáticas. Nos centramos cuando nos movemos porque hay algo que nos une a mucha gente. Ya no solamente en general, como pasó en el 15M, de poner en cuestión a un gobierno, a una política que se estaba haciendo, no solamente desde el gobierno de España, sino también desde la Troika, etcétera, sino de cosas muy concretas. Y estamos hablando, por ejemplo, de las Kellys, que se movilizan contra su situación laboral y contra un turismo que no hace más que precarizar y que matar, vamos a llamarlo así, matar la salud de las trabajadoras. Estamos hablando de la plataforma afectada por la hipoteca, que se sigue moviendo, aunque ya no salga en la televisión casi nunca, que específicamente se mueve o trata el derecho a la vivienda. Estamos hablando sobre todo esto muy territorializado, de la educación y la sanidad, que son como los principales pilares del estado del bienestar, y que para una sociedad es fundamental, igual que ahora lo están empezando a hacer las pensiones. Estamos hablando, por ejemplo, de un movimiento popular que ha hecho, primero, que se conozca un colectivo que nadie sabíamos que existía, y segundo, que ha vuelto a poner, o volvió a poner durante un tiempo determinado en el centro del debate ese movimiento obrero que parecía que estaba perdido. Y que al fin y al cabo se trata de un grupo que son los estibadores. Ellos nos han enseñado que el movimiento obrero no está perdido, que el movimiento obrero sigue ahí latente. Es verdad que ellos tienen unas condiciones laborales muy distintas a gran parte de la población, no son tan precarios como gran parte de la población, pero no son tan precarios precisamente por esa organización que ya tenían desde antes. Ellos mismos se consiguieron organizar y de hecho la coordinadora de estibadores tiene una parte, o sea, están tan organizados y llevan tanto tiempo trabajando juntos que tienen una parte que se llama la coordinadora solidaria,
de lo cual no se ha hablado nada y que no se trata más que de hacer solidaridad con el resto de la población, ya sea por ejemplo con los campamentos saharauis, o ya sea poniendo dinero para comedores sociales. Bueno, tiene muchísimos proyectos. No solamente eso, sino que además estamos viendo otras cosas que también, o sea, otros movimientos que, bueno, pues que parecían un poco, o que son bastante complicados de conseguir, pero que sin embargo, cuando toca el sentimiento y el centro del pueblo, son uno de los movimientos que más son capaces de construir, de hecho, pueblos. Hablamos, por ejemplo, de Burgos, de cuando Gamonal se puso en pie, y estamos hablando de ahora, de Murcia. Murcia está consiguiendo ser como la parte intermedia entre los dos tipos de movimientos populares, bajo mi punto de vista, que es, por un lado, esa movilización en base a hitos, grandes movilizaciones, hay una manifestación por la sanidad, por la educación, contra el TTIP, etcétera. Sí, ¿verdad? Y por otro lado está consiguiendo lo que yo creo que es lo más importante y que es con lo que quiero que nos vayamos hoy, con la tarea que quiero que nos vayamos hoy, que es la movilización popular desde la vida cotidiana, desde los dolores cotidianos, desde la problemática cotidiana. Es decir, que una ciudad entera se haya opuesto más bien a que se divida esa misma ciudad en dos, a que haya un barrio que esté escondido tras un muro y otro barrio que sea, otra mitad de la ciudad que sea pues la parte que puede ser potencialmente rica o la de mejor standing en un corto o medio periodo de tiempo, pues eso es fundamental. Al final es un pueblo unido contra que se divida ese pueblo y a favor de una convivencia conjunta. Y eso es fundamental. Y para mí, esa parte de la vida diaria son las principales. Cuando empezamos con el proyecto Vamos, yo siempre decía, y lo seguiré defendiendo, que Vamos va a ser un éxito el día en que salgamos a la calle, miremos a la cara a nuestros vecinos y sepamos lo que les pasa. Ahí entonces va a ser cuando Vamos sea un éxito. Cuando nos pasen cosas que pasaban anteriormente en nuestro barrio y que ahora cada vez pasan menos, y de hecho ya hay muchos sitios, grandes ciudades donde ya ni siquiera pasa, o por ejemplo mi pueblo, yo soy de un pueblo que es periférico de Sevilla, y ahí ya pasa desde hace bastante tiempo, y es que cuando un vecino tiene un problema, vaya otro vecino sin ni siquiera preguntarle qué es lo que le está pasando, sin ni siquiera hablar de lo que está pasando, a llevarle una ayuda, a llevarle fruta, a llevarle un ramo de flores, a llevarle comida que ha hecho en casa, y no porque a lo mejor tenga una necesidad de alimentación, sino porque simplemente es compartir la vida. Quiero terminar con una foto. Desde ahí, bueno, esta foto no se lo ven muy bien, ¿vale? Pero esto es Brasil. Esto sí es Brasil, ¿vale? Esto de aquí, como veis, son grandes edificios. Es un barrio periférico. Y esto que veis aquí, ahora lo pongo un poquito más grande. Esto que veis aquí era un terreno baldío, vacío, en el que no había nada, y en el que el movimiento de los sin techo había intentado o llevaba tiempo reclamando que existiesen viviendas sociales. Pues bien, ese terreno ahora se ha vendido a una gran empresa, se ha cedido a una gran empresa
esa gran empresa no paga ciertos impuestos que tienen que ver con la edificación desde hace mucho tiempo, y aquí quieren construir, pues bueno, otras grandes, no sé exactamente si grandes torres. Pues bien, todos estos colores que veis aquí en medio son tiendas de campaña. Aquí, desde ahí lejos no lo vais a ver, pero hay un recuadro donde no hay ninguna tienda de campaña. Ahí es donde se hacen las asambleas. Lo que han conseguido esta gente, o lo que están luchando, es... aquí lo vais a ver un poco mejor. Este es el espacio de la asamblea. Y esto de aquí son las tiendas de campaña que ocupan todo ese terreno. Pues lo que están pidiendo y consiguiendo esa gente es que, o intentando conseguir, es que ahí no se construya o no se especule con la vivienda o con la edificación cuando hay mucha gente que necesita una vivienda, que necesita una casa. Estas tiendas de campaña no se han construido, no se han hecho en meses ni en semanas, se hizo en una noche. Una noche ahí se iba a construir algo y al día siguiente por la mañana había miles de tiendas de campaña con un espacio para hacer asambleas. Pues bien, eso es un ejemplo de cómo podemos hacer con los dolores cotidianos, con los problemas cotidianos, grandes movilizaciones o no tan grandes, quizás pequeñas, que construyan un movimiento popular, pero no porque sí, sino para conseguir derechos y para construir lo que al final es más importante, que es construir pueblos. La parte de la charla iba a ser ciudadanía, derechos sociales y movilización popular. A mí lo de ciudadanía no me gusta. A mí me gusta lo de pueblos, que creo que es a lo que van los movimientos populares y es lo que tenemos y con lo que vamos a conseguir los derechos sociales. Construir un pueblo muy diverso, con muchas caras, con muchas lenguas, con muchas identidades, pero al fin y al cabo con solidaridad y con derechos. Y bueno, aquí dejo la charla, que me extendí un montón, pero quiero que nos vayamos con esa tarea, el que veamos en nuestra vida diaria cuáles son los dolores, cuáles son los espacios en los que encontramos necesidades, como dice Rafa Mayoral, donde hay necesidad nace un derecho, y cómo vamos a conseguir esos derechos desde los espacios cotidianos, desde nuestro día a día, desde nuestro vecindario y sobre todo desde el sentimiento ese que nos hace que crezcamos como pueblo, que es al fin y al cabo mirar a los ojos a nuestros vecinos y saber si tienen o no un problema y reírnos conjuntos.